Ok. Bueno, el tema que quisiera compartirles es algo que he estado disfrutando en esos días y es el tema de la gracia en las dos epístolas de Pedro. Entonces vamos a leer unas citas primero aquí, en Primero de Pedro, empezando con el capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1 y el versículo 1. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora vamos a capítulo 5. Capítulo 5 y el versículo 5. Primero de Pedro, capítulo 5 y el versículo 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 12, el capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Segundo de Pedro y capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y luego dice versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y la última cita por el momento, capítulo 3 de Segundo de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18. Segundo de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Ok, pues en esta tarde, en esta mañana, quisiera ver eso. Yo estaba pensando que quizás la familia de Norma
Estaba presente en una llamada cuando di algo sobre ese tema reciente, pero vamos a ver un poco más, entonces ojalá que no piensen que estoy repitiendo todo. Pero este tema de la gracia es algo que me ha llamado de atención en cuanto a esas epístolas de Pedro. Hemos visto algunas citas ya, pero hay más. Aquí en Primera de Pedro, Pedro va a mencionar la gracia 10 veces en Primera de Pedro y 2 veces en Segunda de Pedro. La gracia es un tema que para cada creyente es muy apreciado, ¿no? Porque cada uno de nosotros podemos regresar al día cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador y Dios nos dio perdón de nuestros pecados. Qué gracia, qué misericordia nos brindó en aquel momento. Pero quisiera por un momento ver otro aspecto de la gracia, porque muchas veces cuando pensamos en el significado de gracia es algo dado que no merecemos. Pero a la verdad podemos pensar en el momento lo que Dios tenía que arreglar. Él tuvo que arreglar el asunto en cuanto a lo que uno merece primero. ¿Qué merecía usted antes de ser salvo? El lago de fuego. Entonces Dios, antes que pudiera darnos algo que no merecemos, tuvo que arreglar el asunto de lo que sí merecemos. Y eso es el lago de fuego. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a su hijo, arregló el asunto del pecado en la cruz de Calvario y luego ahora nos ofrece a nosotros el perdón de pecados. Estaba en esos días viendo esas 2 cartas y leyendo y viendo como que sobresale el tema de la gracia en esos 2 epístolas, tratando de identificar por qué será que este tema de la gracia era algo que impactó tanto a Pedro. Y yo creo que si vayan conmigo por un momento y repasamos la vida de Pedro, yo creo que pudiéramos concluir que experimentó Pedro la gracia en varias formas en su vida, en varias ocasiones, pensando en su salvación. Experimentó y conoció la gracia de Dios en cuanto al perdón de pecados, escuchando las predicaciones de Juan el Bautista, aprendió y conoció la gracia de Dios en cuanto al perdón de sus pecados, pensando en el llamado de ser un discípulo, ¿no? Mateo capítulo 4. O sea, Cristo no llamó a un doctor de la ley, llamó a un pescador, alguien que tenía un trabajo humilde en cierta forma, para ser un sigador de el movimiento más grande que este mundo iba a experimentar. Dios en su gracia escogió a un humilde pescador para ser una herramienta en su mano para la obra más grande. ¡Qué gracia! Pensando en caminando sobre el agua, ¿no? Pedro en este momento ve al Señor Jesucristo andando sobre el agua y quiere ir a verle, tener un encuentro con él sobre el agua y sale y empieza a caminar, pero falló su fe. Y empezando a ver las olas y los vientos, se hundió, falló su fe, pero vemos ahí, Cristo extendió la mano y lo agarra y lo salvó ahí de las aguas. Qué gracia, misericordia. Pensando en la noche que pasó pescando toda la noche y no agarró nada, y Cristo solo dice que echar la red al otro lado de la lancha y agarró un montón de peces. Y
Y me gusta como dice Pedro en este momento, aparta de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cristo le había dado algo que no merecía por su poca fe, pues, pero lo dio aún. Qué gracia, misericordia. Otro ejemplo que nos llega a la mente es la transfiguración. Recuérdense el error que hizo ahí en el monte de transfiguración. Agarró básicamente en su mente, Pedro puso Moisés, Elías y Jesucristo en el mismo nivel. No lo reconoció a Cristo mayor que ellos, sino dice, no, vamos a hacer 3 enramadas, uno para Moisés, uno para Elías y uno para Cristo. Y de repente escucha una voz del cielo que le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué vemos? Pedro se aplastó ahí en el suelo con temor, dice. ¿Por qué tenía temor? Porque había reconocido su error. Cristo, Dios, está hablando, identificando a Cristo, que es mayor que los demás. Y tenía temor y ahí está aplastado en el suelo. Y luego dice que Cristo lo tocó. Y le dice, levantaos y no temas. Fue un error grande que hizo, pero muestra de nuevo gracia a Pedro y lo experimentó ahí en el monte de transfiguración. Pensando cuando falló el Señor, negó al Señor 3 veces y luego Cristo le da oportunidad de ser restaurado, le da 3 veces oportunidad de decir que me amas, que gracia, misericordia. Pensando en este momento tan importante en Hechos capítulo 2, ¿quién va a defender este momento clave en la historia del cristianismo? Cuando el Espíritu Santo viene sobre los creyentes y hay burla y hay crítica y por los que están viendo todo eso, ¿quién sería merecedor de ser el representante para Dios en aquel momento? Si tú o yo hubiéramos escogido, yo creo que Juan ha sido el más cercano al Señor, es el indicado, ¿no? Pedro es el que es usado por Dios, misericordia, gracia, vemos en la vida de Pedro, lo experimentó en varias ocasiones. Y yo creo por esa razón, cuando está escribiendo esas 2 epístolas, sobresale ese tema y quiere que los nuevos creyentes aprecien la gracia de Dios. Vuelven por favor a este versículo de 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo 12 por un momento, porque yo creo que este versículo es muy clave en cuanto a hacernos entender el tema de la gracia en los 2 epístolas. Dice, vamos a leerlo de nuevo, 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo 12 nos da la razón por el hecho de que escribió. Y dice, os he escrito brevemente para hacer 2 cosas. Para amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, Pedro estaba quería enfatizar lo que era la verdadera gracia. Y el propósito por el hecho que va a tocar ese tema de la gracia en esos 2 epístolas es para hacer 2 cosas. Para amonestar y testificar. O sea, de exhortar es la idea de amonestar, ¿no? Y testificar tiene que ver con exponiendo más, profundizando más. Y yo tengo que confesarle que ese tema de la gracia mayormente lo identificaba mucho más con la salvación, ¿no? Dios
me ha dado algo que no merezco. Pero lo que vamos a ver en unos momentos, que eso es algo que continúa en la vida del creyente. Entonces, básicamente se puede dividir los 12 citas sobre la gracia en dos partes: amonestaciones o testificaciones, o sea, exposiciones o exhortaciones. Entonces, las primeras citas que hemos leído, vamos a repasarlos, y terminando esos, pues vamos a leer unas citas más para completar la hora, porque ya ha pasado 15 minutos. Ya tengo mi contador aquí, o mi timer pues puesto para que no me ponen en silencio si paso la hora. Entonces, vamos a ver ahora las exposiciones de la gracia. O sea, son los momentos cuando Pedro trata de profundizar un poco más en cuanto al tema de la gracia. Entonces, vamos a ver 4 puntos en cuanto a las exposiciones de la gracia. Nos va a hablar de su principio en capítulo 1, versículo 2. Luego va a hablar de su prehistoria. O sea, no era algo que apenas sucedió en los días en que vivía Pedro, sino tiene una historia, tiene una prehistoria, un trasfondo que Pedro quería que los oyentes entiendan. Luego, su paquete, y perdón por esa expresión, pero ya sabemos que a veces nos ayuda de poner todo una misma letra, pero en el contexto vas a ver que sí tiene razón, porque dice ahí en capítulo 1, versículo 13, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, vamos a ver ahí de que Pedro va a profundizar un poco más en cuanto a que habrá más gracia de lo que en que estamos, como dice en capítulo 5. Y luego su porción: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, su principio. En capítulo 1 lo hemos leído, dice así, versículo 2 de capítulo 1 de 1 de Pedro. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué tenemos ahí? El Padre, el Espíritu y Jesucristo. Eso es el principio o la fuente de la gracia, la Trinidad. Y dice aquí: gracia y paz os sean multiplicadas. Repito eso, hermanos, que apreciamos todos aquí la gracia, ¿no?, que conocimos el día cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero tendríamos todos aquí en esta mañana o esta tarde ya de que hemos sido recipientes de la gracia en varias ocasiones desde aquel día. ¿Sí o no? Continuamente. Y eso es lo que dice Pedro: gracia y paz os sean multiplicadas. Eso fue el deseo del corazón de Pedro. Que no sean solamente emocionados y agradecidos por la gracia que conocieron en el día de salvación, sino hay la posibilidad que esa gracia sea multiplicada en tus vidas. Y tendríamos todos aquí, su servidor, lo confieso, en varias ocasiones,
he recibido, aún estoy recibiendo gracia, cosas que no merezco para nada. Pero Dios en su infinita gracia y misericordia para conmigo, lo está brindando día tras día tras día. ¡Qué gracia! Y todo eso viene del Padre, del Espíritu, de Cristo, la Trinidad. Pero no solamente vemos su principio, pero vemos su prehistoria. Y en versículo 10 lo hemos leído, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. Dice al final del versículo 11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, este tema no era un tema nuevo que apenas Pedro estaba entregando a esos creyentes. Dice Pedro, tiene su prehistoria. O sea, eso fue premeditado por Dios, hecho por él. Su fuente es la Trinidad y fue anunciado de antemano por los profetas. Y ha sido como si fuera la idea que tiene Pedro, parece, es que es como un río, que su fuente es la Trinidad de Dios. Y por siglos ha venido hacia nuestra generación, hasta como dice en capítulo 5, versículo 12, en la cual estáis. Es un río de gracia continua que viene y nosotros lo experimentamos. Qué rico y qué historia tiene esa gracia. Es algo premeditado por Dios que estamos disfrutando el día de hoy. Pero ahora vamos a ver su paquete. Y es lo que leímos ahí en versículo 13. Dice, esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, esta gracia que hemos hablado, Pedro deseaba que sea multiplicada en sus vidas, ¿no? Que lo experimenten, no solamente en la salvación, pero que sea algo continuo que están experimentando. Pero si eso, hermano o hermana, aquí en esta tarde, no es suficiente para usted, y la verdad es más que suficiente, pero aún si piensa que no es suficiente, fíjese que vamos a recibir más. Y no lo entiendo. Pero dice esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, en su venida por nosotros, en el arrebatamiento de los creyentes, Cristo traerá más gracia con él y seremos recipientes de aún más gracia de lo que fue brindado en el día de salvación y que ha sido brindado en cada momento de nuestras vidas hasta el día de hoy y aún lo que nos falta, pero en este momento traerá más. Pero lo que me llamó la atención aún más es lo que dice en Efesios 2:7. Fíjese lo que dice. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero fíjese, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesucristo. La fuente continua, la salvación, la gracia que nos manifestó en aquel momento y toda la gracia que estamos experimentando durante nuestros días.
y luego cuando viene Cristo por nosotros nos traerá más. Y luego allá dice que mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea, aún en el cielo hay más que nos va a brindar. Me gusta mucho, no sé si hay algunos hermanos que tienen una Biblia de estudio de Ryrie, pero me gusta mucho lo que él pone ahí abajo en sus notas sobre Efesios 2:7. Dice, los creyentes serán una eterna exhibición de la gracia de Dios. Una eterna exhibición de la gracia de Dios. Me llamó mucho eso, este himno que escribió Juan Newton, lo cantamos. Ya tenemos tiempo sin cantar como congregación, ¿no? Pero la cosa es que me gusta este himno Sublime Gracia. El tercer estrofe dice, y cuando en Sion por siglos mil, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Hermano, hermana, en esta mañana seremos una eterna exhibición de la gracia de Dios y no merecemos ni un gotita de esa gracia. Pero Dios, en su rica misericordia para con nosotros, gracia tras gracia, seremos eterna exhibición de su gracia. Luego, en capítulo 5, hemos visto esa expresión que nos llama la atención ahí, que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pues no sé cómo ven ustedes qué está pasando en el mundo ahorita, sea aquí en Norteamérica, o sea, incluyendo Canadá, Estados Unidos, México. Si hay un día en la historia humana cuando necesitamos gracia, es ahorita. Hay mucha división, hay mucha pues la sociedad, hay grupos en la sociedad que tienen sus diferentes ideas y quieren defenderse y están enojados con los demás y hay mucho odio, está dividido. Y la reacción humana, carnalmente hablando, es defender nuestros derechos. O sea, la carne quiere lo alto para ser reconocido. Pero hay una mentalidad aquí que Pedro está enseñando a los nuevos creyentes, es que tirar esa idea humana, la carne, de defender sus derechos y vestirse de la humildad, o sea, tomando el lugar más bajo. Y eso es la mentalidad de Dios. Es una mentalidad que cambiará las cosas. No va a empeorar las cosas, va a mejorar las cosas. Y en el siguiente versículo dice, humillados, versículo 6, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, eso es su porción. Cuando estemos dispuestos de cambiar nuestra forma de ver las cosas y no actuar y pensar en la carne o como los demás están reaccionando y aceptar la perspectiva de Dios en cuanto a eso, pues Dios da gracia
da la capacidad de poder vivir y manifestar gracia en nuestras vidas. Entonces, para concluir esta sección, pudiéramos preguntar lo siguiente, y eso es: ¿cómo puedo humillarme para que haya más gracia y paz multiplicándose en mi vida? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues parece que Pedro da la respuesta en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y capítulo 3, versículo 18. Porque en capítulo 1 dice: gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Pues hay un comentario que nos hace entender, y parece que es cierto, que hay 6 años de diferencia entre primera y segunda de Pedro. Y ustedes notarán cuando lean primera de Pedro que parece que está escribiendo a nuevos creyentes. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Capítulo 2 de primera de Pedro habla de que desean la leche. Lo voy a leer bien para que no lo cito mal. Capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es un ejemplo entre muchos, pero parece que los recipientes de esas epístolas, o por lo menos primero de Pedro, eran nuevos creyentes, nuevos en la fe. Pero ya ha pasado 6 años y reciben segunda de Pedro. Y me llama la atención cuando se repite esa expresión en capítulo 1 de 2 de Pedro: gracia y paz sean multiplicadas, pero añade esa expresión que no mencionó en 1 de Pedro. ¿Cómo se va a crecer en la gracia y la paz para que se multiplique en sus vidas? En el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. O sea, parece que Pedro está consciente de durante esos 6 años, por lo menos, hubo un crecimiento en la vida de esos creyentes. Ya hay señorío, ya hay un conocimiento de quién es el Señor en sus vidas. Hay un deseo en sus vidas de conocer de Dios y de Cristo, el Señor Jesús. Y yo les pregunto en esta tarde: ¿cómo pudiera usted, cómo pudiera yo conocer más de Dios y más de nuestro Señor Jesús? Pues en Facebook, en las noticias, en el tele, en Netflix. O sea, hay un montón de ejemplos que pudiéramos poner, ¿no? Y yo tengo que confesar, estaba hablando de eso en esos días: ¿por cuánto tiempo hemos anhelado una experiencia como lo que estamos experimentando ahorita? No sé si eso le ha pasado, pero yo siempre recuerdo teniendo el anhelo de tener tiempo en mi casa sin, sin preocupaciones, no preocupaciones, pero sin quehaceres, que siempre hay demasiado cuando vivíamos antes de COVID-19. Pero siempre anhelábamos en aquel entonces tiempo para estudiar la Biblia, más tiempo para orar, para estudiar, etc. Y ahora que ya tenemos, ¿cómo nos va? Tengo que confesar que no sé qué pasa, pero la agenda se llena, aunque tenemos más tiempo. Entonces es una decisión que tenemos que tomar.
quieren que la gracia y paz, porque conociendo la gracia nos dará paz. Es lo que necesitamos en esos días. Más paz en nuestras vidas. ¿Y cómo va a venir todo eso? En el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Entonces, es lo que dice en capítulo 3, 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer. ¿Cómo voy a crecer en eso? Pues conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, eso debe animarnos, hermano, hermana, de seguir en la lectura, escarbiendo más, buscando significado de palabras, ve las palabras que se repiten en el contexto, porque atrás de todo eso hay alimento espiritual para usted y para mí. Ahora vamos a leer esas porciones donde nos va a hablar más sobre exhortaciones en cuanto a la gracia. Vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro y capítulo 2. Y el versículo 19. 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 19. Aunque la palabra gracia no está aquí, definitivamente está en el contexto, la idea. Y dice aquí, versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Capítulo 4 y el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrándolo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Segundo de Pedro, de nuevo, bueno, ya no vamos a leer esos porque acabamos de leerlos, ya los conocen, la gracia y paz sean multiplicadas y que crecer en la gracia. Ahora vamos a un pequeño repaso de lo que hemos visto. Ahí en capítulo 5 del 1 de Pedro, versículo 12, hemos visto, Pedro dice, he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Entonces tiene dos propósitos, de amonestar o exhortar y testificar o exponer. Entonces ya hemos visto las exposiciones de la gracia en la primera parte, pero ahora quisiera ver con ustedes las exhortaciones. Y no sé por qué se va para atrás. Un momento. Tengo que salir. Ahí está. Ok, creo que aquí estamos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver otros 4 puntos en cuanto a las exhortaciones. Hemos visto ya
las exposiciones, cuando Pedro va profundizando más en el tema de la gracia, pero ahora va a dar exhortaciones en cuanto a la vida. Va a hablar de soportar pruebas. Va a hablar de sabiduría, cómo debemos llevar el matrimonio. Nos va a hablar de servicio en cuanto a dones. Y luego nos va a dar el secreto. Quisiera enfatizar eso de nuevo, este versículo que hemos leído ya, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Entonces, 1 de Pedro sobre soportar. Vemos aquí ese versículo en capítulo 2 de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19 a 20. Vemos la palabra aquí, gracia, aunque no está aquí, pero está en el contexto. ¿Por qué? Porque si uno nos hace mal, pues la reacción humana es diente por diente, ¿no? Pero lo que es aprobado por Dios es de dar gracia a la persona, darle lo que no merece. Entonces, eso es lo que tenemos que ver aquí. Es la palabra aprobado está mencionado aquí 2 veces en el contexto. Eso quiere decir aceptable, agradable. Y vemos aquí que es cuestión de la gloria. Entonces, si alguien me está haciendo una maldad o me está maltratando, pues si yo me defiendo y si yo defiendo mis derechos con esa persona, pues ¿quién recibe la gloria? Pues la persona está mirando a mí, ¿no? Si alguien me hace algo, y yo, hey, tú, estás mal, andas mal. ¿Quién está recibiendo la gloria? Pues yo estoy tratando de justificar el asunto. Y yo, obviamente, no estoy diciendo que en casos severos no deberíamos defendernos. Obviamente, si es un delito contra la ley de cualquier país en que estamos viviendo, pues eso también tiene que ser juzgado, ¿no? Pero en cuanto de ofensas y todo ese rollo, si alguien me ofende y yo me defiendo, ¿qué está pasando? Pues yo estoy recibiendo gloria porque mira, mira, está defendiéndose. Pero si no me defiendo, como dice aquí, es cuestión de gloria. Cuando no me defiendo, lo aguanto. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque Dios me dice. Es algo aprobado por Dios. Y es lo que dice, ¿no? Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. O sea que en este momento, si haciendo yo algo bien y me critiquen o me hablen mal o alguien me hace un mal y no lo digo nada, lo aguanto, ¿quién está recibiendo gloria? Pues Dios. Y Él recibe la gloria. ¿Y cuál es el propósito? Por el hecho que Dios quiere que lo hacemos. En capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
O sea, Dios tiene un propósito tras todo eso. Es para perfeccionarme, reparar, restaurar, prepararme. Afirme es confirmar, fortalecer, establecer. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, hermana, de no inclinar y yo somos humanos, ¿no? Y la carne a veces nos gana y queremos defendernos, queremos poner a la otra persona en su lugar y todo eso. Pero es cuestión de gloria. Pedro está enseñando de que ¿quieres tú la gloria o prefieres que Dios reciba la gloria? Y vemos que si soportamos esas circunstancias, pues como hizo nuestro Señor Jesucristo, es el mejor ejemplo de eso. ¿Quién recibe la gloria? Pues Dios. Y a través de eso, Dios está modeando a mí y está modeando a usted. Ahora el tema, y tengo que tener mucho cuidado sobre el tema de los matrimonios. Lo bueno es que mi esposa no está en la llamada en esta mañana, pero porque si digo algo mal, pues me va a dar un jalón de orejas, pero me aguanten. En este versículo me llama la atención de lo que dice el versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Por qué la expresión igualmente? No tuvimos tiempo de leerlos, pero si ustedes hubieran leído los, quizás ya lo saben de memoria, ojalá, pero el versículo 1 a 7, pues habla allí de sujeción. Obviamente que la esposa se sujeta, etcétera, etcétera, al plan que Dios tiene. Y esa sujeción no solamente es para la esposa, sino también al marido, que sea sujeto a lo que Dios ha enseñado en cuanto a sus deberes. Entonces, no es solamente que la esposa se sujeta, sino yo como marido también tengo que sujetarme a lo que dice Dios de cómo debo tratar a mi esposa bíblicamente hablando. Efesios 5, 21 a 31, en esa sección tenemos otra expresión que dice sujetaos unos a otros en el temor de Dios. O sea, no es solamente el papel de la mujer que sujeta, que ella sujeta a lo que dice Dios, sino que el hombre también. Y luego dice, vivir con ella sabiamente. Ahí, ¿de qué se habla? Pues vivo usando mi coco, pues usando mi cabeza en cuanto a cómo puedo servirla en lo físico, en lo emocional y en material. O sea, proviendo por ella, porque es el vaso más frágil y no, yo sé que no estoy menospreciando las mujeres en esta mañana y tampoco no creo que Pedro estaba diciendo eso tampoco. O sea, frágil en el sentido de lo físico, pero no más, porque las mujeres son muy listas y tenemos ejemplos de eso en la Biblia. Débora, María, Priscila, o sea, hay varios que eran muy fuertes en su conocimiento de la palabra de Dios, de ser usados por Dios, pero en cuanto a lo físico, pues es una vaso más frágil y por esa razón tenemos que vivir con ellas sabiamente. Pero eso es pero la expresión que sobresale aquí en este versículo es esta expresión al final. Cohederas de la gracia cohederas de la gracia es, o sea, que ella, o sea,
juntos, marido y la esposa, son coherederas de la gracia. O sea, hablando en el cielo, seremos iguales. Hermano, quisiera hablar específicamente con los hermanos por un momento. Que no pensamos que por el hecho de que Dios quiere que nosotros seamos la voz en la asamblea, los que están enfrente, que en la eternidad, en el cielo, que vamos a ser más, tenemos más importancia, pues. Conforme a lo que vemos aquí, en la eternidad, somos coherederas de la gracia. No uno recibiendo más o más importancia o tiene mejor rango, coherederas de la gracia. Y si eso es la mentalidad y la forma que se va a hacer las cosas en el futuro, eso debe afectar mi comportamiento y mi punto de vista viviendo en este mundo. Mi esposa es coheredera de la gracia de Dios en el futuro. Yo no soy mejor que ella, no tengo más importancia que ella, sino iguales en este sentido, coherederas de la gracia de Dios. Capítulo 4, vemos el servicio, una exhortación en cuanto al servicio. Y nos habla aquí de dones. Entonces, hay una gran diferencia entre dones y talentos, ¿no? Talentos viene del alma, del cuerpo, nuestras habilidades, carnalmente hablando. Pero dones son espirituales, ¿no? Dones espirituales. Son espirituales, no son físicas del cuerpo, de la naturaleza. Es algo que ha sido recibido según el don que ha recibido, dice Pedro. Entonces, quisiera animar a cada creyente aquí en la llamada en esta tarde de recordarles del hecho de que si usted es salva, usted tiene por lo menos un don, quizás más, que Dios quiere que sea usado en su vida, ministrando a otros. O sea, esos dones que Dios nos ha dado, el propósito es no para autogloria, para que tú recibas toda la gloria, sino Dios quiere que sea, que tú lo usas para el bien de otros. Entonces, es un poco más difícil, ¿no? En los días en que estamos viviendo, de servir a otros. Pero hemos aprendido nuevas formas en esos días, ¿no? Más virtual que nada, de poder comunicar y estar para ayudar y servir a otros. Pero obviamente Dios quiere que usted, hermano o hermana, usa su don para los demás. Buenos administradores, o sea, que sea una buena administradora. O sea, Dios te ha dado algo, entonces asegúrense, o mejor dicho, que lo usan, pues, y asegúrese que está usándolo y que no está estancado este don y no está siendo usado, que seamos animados de usarlo. Pero dice, buenos administradores de la multiforme gracia. Esa multiforme quiere decir como de muchos colores. O sea que cada creyente tiene su don. Y si cada creyente está usando su don, es como si fuera
que seas tú como una brocha de un color diferente que Dios está usando en tu vecindario, en tu asamblea, para hacer un cuadro de lo que es el cristianismo. Y cuando cada uno está dispuesto de ser usado por Dios, es como si fuera que Dios está añadiendo otro color al cuadro de tu asamblea. Dios quiere que cada uno sea usado y que para que se manifiesta la multiforme gracia de Dios en nuestras asambleas. Y eso es un dicho que tenemos en inglés, y pedí la ayuda de una hermana la hermana Andrea en Iguala de traducirlo. Ya sabe que hay dichos que son muy difíciles de traducir a veces, pero hay un dicho en inglés que dice, takes more grace than tongue can tell to play the second fiddle well. Y traducido es, se ocupa más gracia para tocar bien un instrumento secundario que uno principal. Y eso es lo que todos tenemos que aprender en la vida, y más bien en una asamblea. Es muy probable que estoy hablando con un hermano o hermana y hay una hermana que puede hacer las cosas un poco mejor que usted. O un hermano que puede hacer algo un poco mejor que usted. Pero la cosa es eso de que recuérdense que el hecho de que hay alguien que puede hacerlo mejor que usted no quiere decir que eso te da derecho de quedarse sentado o no usarlo. Lo que Dios quiere que tengamos gracia, y aunque hay personas que quizás puedan hacerlo mejor, pues está bien, bendecirlos y hacer lo que podemos, como la mujer que tenía una dracma, hizo lo que podía. Y eso es lo que nosotros deberíamos, es la actitud que debemos tener, y se toma gracia de tocar como si fuera la segunda instrumento, ¿no? Como el dicho dice. Y para terminar, el secreto. Para recalcar este último versículo en 2 de Pedro. ¿Qué me va a preservar? ¿Qué me va a ayudar a profundizar y apreciar la gracia que Dios tiene, en que estoy, que me va a traer, que voy a experimentar en el futuro? Conociendo más de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, una pregunta para usted. Esa pregunta también lo estoy haciendo a mi corazón, a mi persona. ¿Cómo fue la lectura durante esta última semana? ¿Tuvimos oportunidad de crecer en la gracia para que la gracia y paz sean multiplicadas, se va multiplicándose en nuestras vidas? Conocimos más del Señor, conocimos más de Dios, pues que Dios nos anima a cada uno de nosotros. Hemos visto la gracia que tenía su principio en la Trinidad, en capítulo 1, versículo 1 y 2. Hemos visto su prehistoria, versículo 10. Hemos visto su paquete que Cristo nos va a traer en el día cuando se manifestará. Hemos visto su porción. Dios da gracia a los humildes. Crecer en la gracia para soportar. Crecer en la gracia de la sabiduría, cómo manejar mejor mi matrimonio. Crecer en la gracia en cuanto al servicio. ¿Y cómo sucede todo eso? Conociendo más de mi Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga